Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de eventos violentos, pero sobre todo de los efectos de esos eventos en nuestro ánimo social, en nuestro ánimo colectivo y, por supuesto, en nuestro ánimo individual. Alejandra, han sucedido muchas cosas en estas semanas, pero quizá uno de los lugares que más ha llamado la atención por muchas razones de la sociedad nacional e internacional ha sido Sinaloa. Ha sido a propósito de los eventos en Culiacán, pero en general de eventos que se han venido concatenando a lo largo del tiempo en ese estado, en esa ciudad. ¿Qué nos puedes decir de qué está pasando en Sinaloa y, por supuesto, de cómo eso que está sucediendo va influyendo en nuestra manera de percibir nuestra vida cotidiana? Bueno, primeramente, gracias por la invitación. A mí me parece que lo que está pasando en Sinaloa, principalmente este evento que ocurrió en Culiacán, bueno, pues no está desarticulado de otros hechos violentos que hemos estado presenciando en otros territorios, ¿no? Lo que se puede ver ahí principalmente y que circuló en las redes sociales es la magnitud de una muestra de poderío de estos grupos criminales, ¿no? Una reacción rápida e inmediata que tuvieron y que, bueno, esto tiene efectos en los habitantes. Vemos videos donde hay mujeres corriendo con sus niños en brazos pidiendo ayuda y que me parece ha ido afectando en esta, digamos, subjetividad colectiva, por así decirlo, ¿no? Okay. Recordemos que, bueno, la violencia que se vive en el estado de Sinaloa, como las desapariciones forzadas o la cantidad de homicidios dolosos, bueno, pues también se está viviendo en otros estados, pero, por ejemplo, en ese contexto ya tiene muchos años, o sea, no es que pasó este evento, ¿no? Y ya esto tiene un contexto histórico donde se ha constituido grupos criminales, pues, de antaño, y que esto también permea en la sociedad. Yo comentaba hace un momento con Elena de cómo, si bien son sociedades donde de alguna manera, lo digo porque yo también pude estar ahí casi un año haciendo un trabajo de campo, de alguna manera se sabe que está en esta presencia criminal. Bueno, una cosa es saber que están ahí y otra cosa es verlos en acción, ¿no? Y de una manera totalmente desbordada. Entonces a mí me parece que esto daña totalmente, pero hablando como de esta cadena de eventos violentos, han sido muchísimos en este país, desgraciadamente, muy dolorosos, pero bueno, hay que pensar simplemente, retomando, por ejemplo, un hecho que me parece ha sido una ruptura en el contexto mexicano, el caso de los estudiantes jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, cuando pensamos que llegamos como a un límite, ¿no?, de que ya no puede haber más allá, vuelve a pasar algo. Y es una sucesión de eventos violentos, de violencia extrema, donde se articulan los feminicidios, el desplazamiento forzado, la desaparición, es decir, no pensarlos como aislados, sino como articulados. A ver, ahí, esto que nos dice, me gustó mucho esta idea porque es casi aporética, pero es muy interesante, subjetividad colectiva, digamos, ¿no? Uno de los sentimientos, si no me equivoco, Elena, que provoca es un tema de vulnerabilidad. Otro evento, una semana después de Culiacán, fue terrible, digamos, desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista también perceptivo, que es este atentado contra personas, mujeres con niños de la familia Levarón, también en el norte, aquí entre Chihuahua y Sonora, en nuestro país. Tu interpretación desde el punto de vista del significado simbólico y social que un acontecimiento tan tremendo, tan reprobable y tan triste implica. Sí, bueno, yo creo que es un acontecimiento ante el cual, como han dicho varios, la palabra se detiene, no hay manera de nombrar esa dimensión de crueldad, de incomprensión. ¿Cómo nos es posible entender que nadie se detenga, bueno, que los perpetradores no se detengan ante una agresión de ese tamaño a mujeres y a niños, ¿no? Es interesante notar, según parece, el testimonio que ha dado más recientemente, y eso quedaba en duda desde el principio, ese niño que realmente es una barbaridad. Parece que corrió 22 kilómetros
por salvar a los hermanitos, pero entiendo que según él dice, quien los sacó fueron los perpetradores, sacaron a esos niños y les dijeron que corrieran. Entonces aquí hay un pequeño gesto de humanidad frente a una barbarie innombrable, ¿no? Pero yo creo que otra de las cosas que tenemos que pensar, como dices tú y como dice Alejandra, esa subjetividad, hay que poder pensar que el miedo y este terror y este espanto que nos produce es algo que se experimenta de manera individual, pero que se construye de manera colectiva y que se reafirma, porque como han dicho varios analistas, bueno, estos crímenes son siempre mensajes. Cuando ocurrió también lo de los feminicidios, que siguen ocurriendo, por cierto, en una cantidad increíble, se habló de que estos mensajes, una investigadora, una antropóloga muy reconocida, dijo que eran mensajes, que eran códigos que se dirigían de hombres a hombres. A hombres, eso es una cosa que me ha impresionado mucho, sí. Sí, realmente. Sí. Pero la otra cosa que debemos también poder pensar y dirigir también el foco hacia allá es un poco qué es lo que permite, qué nivel de deshumanización tan grave existe para que esta clase de crímenes se cometan. Yo hice recientemente también un estudio con niños sicarios, especialmente. Por cierto que el estudio, bueno, por un tiempo me trastornó, a pesar de que tengo ya 30, 40 años trabajando estos temas terribles, trabajando en cárceles y escuchando testimonios muy duros. Haberlo escuchado por parte de niños sicarios, verdaderamente fue algo sumamente angustiante y doloroso, ¿no? Pero una de las cosas que hay que poder pensar, ya que no tenemos tantísimo tiempo, porque son muchos los factores que intervienen en producir un niño sicario. Pero ¿cómo se produce un niño sicario? Se produce a base también de mucho dolor, de mucha violencia, de mucho abandono repetido, de negligencia, de negación de cuidados, de negación de compasión. Y si yo quisiera destacar, y esa violencia ellos la viven en casa, y la viven en la escuela, y la viven en la comunidad, pero una particularmente creo que tiene un efecto demoledor, ¿no? Y esta violencia es la que esos niños vivieron siendo chicos en contra de sus madres. La violencia de género, ¿cómo impacta en estos niños? Hay que poder pensar en un niño de 5, de 6 años que sistemáticamente ve que su madre es pateada. No hay otra cosa capaz de deshumanizar más a una persona que eso. Si tu madre es pateada a esa edad y tú lo ves como un hecho cotidiano, de ahí en más la violencia, toda la violencia te da lo mismo, Es terrible. Ustedes hablan de esto, de las experiencias de violencia individual y del efecto que tienen sobre las personas, en este caso niños, y también de la concatenación de violencias. Y sin embargo tenemos que seguir viviendo, Alejandra. Y entonces me da la impresión de que la sociedad se va volviendo, y esa es mi pregunta, de alguna manera indolente frente a la violencia por una necesidad de sobrevivencia individual. Bueno, me parece que sí hay ciertos sectores de la sociedad que permanecen inmutables, indolentes. Ciertamente es muy complejo, la sociedad se constituye de diversos actores, ¿no? Instituciones y, bueno, dinámicas, etcétera. Pero me parece que también eso se debe a estas políticas discursivas que se han instalado en la sociedad, ¿no? Criminalizar, decir, en algo andaban, yo no ando en nada, y es una forma también de decir, a mí no me va a pasar nada, como tener un poco de tranquilidad. Está lejos de mí. Está lejos, pero la verdad es que la realidad cada vez es más cercana, ¿no? Entonces, hay que seguir viviendo, y en ese sentido, a mí me parece que también hay que dar lugar a las expresiones que han brotado y que se están gestando, históricas y más contemporáneas, de lucha, ¿no? Por ejemplo, lo comentábamos, las buscadoras, las madres que han salido con sus propias manos, encontrar a sus seres queridos, es decir, cómo también estamos viendo una agencia, ¿no?, de ciertos grupos y acompañantes solidarios que estamos o hemos estado ahí, ¿no?
Pero a ver, es muy fuerte en las dos cosas, Elena, esto que me dice ahora Alejandra de las buscadoras, que son madres que buscan a sus hijos directamente, y en el escenario de violencia que tú reconstruyes que permite la formación de un niño sicario, hay una gran ausencia de Estado. Hay una gran ausencia. Pero no solo, hay ausencia de Estado. O sea, lo que vemos es que sí hay familias, y no porque sean malos padres en sí, sino porque viven en determinadas circunstancias que no les permiten hacerse cargo adecuadamente de sus hijos. Viven en situaciones de un trabajo sumamente precario, con larguísimas jornadas. Entonces no pueden llegar a casa y cuidar a los hijos. Entonces, cuando eso ocurre, en otras sociedades existe un Estado que toma parte, que no permite esa violencia de género que describía. La escuela actúa, acá no, la escuela expulsa a los niños. Una pregunta que me llamó mucho la atención, que yo hice a los niños, les dije, a ver, dime, ¿en tu escuela pasaba que los niños más grandes abusaran de los más pequeños? ¿Cuál era la reacción inmediata de los niños? Se morían de risa. Ay, pues claro, como diciendo, pues usted dónde vive, que eso no debería ser, pues claro, ¿no? Pero lo que yo quería ir es a este punto aquí, es cuáles son los efectos en la sociedad. Y estos efectos han sido muy estudiados, particularmente, un ejemplo, las guerras de tantos años que duraron en Centroamérica. O sea, cómo quedan huellas muy profundas y cuál es esa reacción que la gente adopta. Primera, encerrarse en uno mismo, ese individuo, esa pérdida del espacio público. Hay cosas que no se pueden hablar, que no se sabe cómo hablar cuando se ha perdido un familiar, esa estigmatización que señala Alejandra. Entonces, el individualismo, la depresión, la ansiedad, el insomnio, son los síntomas que comparte tanta gente que ha estado expuesta a un secuestro, a la pérdida de un familiar, inclusive a un robo, ¿no? Causa mucho desasosiego, mucha inseguridad, pero también, entonces, ese individualismo hace que la gente se aísle, que no comparta, que no construya lazos de solidaridad, somos más desconfiados, no saludamos ni a los vecinos. Y la otra cosa que hay que comprender, que se han dicho estos estudios, es que estos son daños intergeneracionales, que no se quedan solamente en una generación, sino que trascienden. A ver, eso me interesa muchísimo. Vamos un corte y regresamos sobre eso, porque más o menos sabemos de dónde venimos, no sabemos bien las causas de esto que nos está pasando, sabemos que es terrible la realidad de las violencias. A mí me importa mucho decirlas en plural en nuestro país, pero me gustaría saber cuál es desde el presente el horizonte, y creo que eso tiene mucho que ver con las consecuencias intergeneracionales, pero también pues con las puertas de salida para salir de esta situación tan ominosa, tan calamitosa y tan dolorosa como la que vivimos en términos de violencia hoy en México. Ya volvemos aquí a Observatorio, quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, y estamos hablando de los efectos sociales, emocionales, individuales y también colectivos de eventos de violencia como los que hemos visto en estas últimas semanas, pero lo decías muy bien, Alejandra, en verdad es que son muchos, es decir, desde dónde inicias a hilvanar la concatenación de eventos ominosos, pues desde hace mucho tiempo y lamentablemente en todo el territorio y de manera muy constante. Y nos decía Elena, y por ahí me gustaría empezar, que esto tiene efectos transgeneracionales. Es decir, que esto no es solamente a la generación que le está tocando vivir, sino que esto se va transmitiendo hacia las generaciones venideras. Sí, a mí me gustaría retomar brevemente algo que decía Elena, y es la producción de cierto tipo de sujetos, ¿no? Y eso permite decir que algo que pasa en estas violencias extremas, que por momentos desbordan y dice uno es que no tiene sentido, y que es parte de nuestro trabajo, tratar de entender qué es lo que está pasando, es situar en qué contexto se están produciendo estas subjetividades, ¿no? Tanto víctimas como quienes son perpetradores, que también terminan en algún momento siendo víctimas. Y esto me lleva también a decir que son vidas que terminan muy prematuramente. La mayoría de las víctimas en este país son
mujeres y hombres jóvenes, niños ahora, niños, niñas, bebés, ¿no? Entonces, esto de que nos está hablando, de que son vidas no realizadas, vidas que apenas estaban empezando un proyecto de vida amplio en todos los sentidos y quedan cortadas. Entonces, claro, y cómo eso socialmente lo podemos entender, ¿no? Y a qué nos está llevando, a nuevas formas de pérdida, a que como sociedad, si vamos a darle un momento a un duelo colectivo, lo que se pueda entender, que es una palabra un poco que se puede complejizar, pero entendiendo, ¿no? ¿Cómo vamos a transmitir a las siguientes generaciones lo que está pasando cuando ni siquiera se ha detenido? Por ejemplo, es que ese es mi punto. Exacto. El punto es que continúa la violencia. Continúa todos los días. En otros momentos hay una noción que se llama daño transgeneracional, que se trabajó sobre todo en contextos de postdictadura. Bueno, ahí se planteaba, pero ya, digamos, habían pasado algunos años cuando empezaban a ver las secuelas o los daños que venían. Es decir, lo que estamos viviendo ahora, lo estamos viviendo quienes estamos ahorita, los niños que han nacido en este contexto de violencia y las generaciones que van a venir. Entonces tenemos un reto fundamental, primero en cómo vamos a detener esto y de esto, cómo vamos a estar construyendo una memoria. Es muy importante. Ustedes han usado, Elena, Alejandra lo hace ahora con el caso de dictaduras, lo hiciste tú con el caso de guerras centroamericanas, mencionaste, alusiones a eventos y a contextos que en teoría, son lo opuesto de lo que habíamos logrado construir en México. Una sociedad que transitó a la democracia y una sociedad que transitó a la modernidad. Hay una paradoja en la interpretación de esas narrativas. Por un lado decimos, este país ha construido instituciones democráticas y este país ha caminado a la modernidad, y por el otro lado miramos y vemos contextos de profunda erosión social y de profundas violencias y de profunda, digamos, exclusión y también marginación social. ¿Cómo coexisten estas narrativas? Pero al lado de lo que tú estás diciendo es como una narrativa que sería también como muy ciega, ¿no? Porque al lado de esa narrativa que hablas de construcción de cierto andamiaje estatal, institucional, democrático, también ha habido lo que mencionábamos hace un rato, el descuido brutal del Estado, de obligaciones, de buen gobierno. Yo que tengo muchos años hablando con delincuentes, siempre te topas con tantas cosas que el gobierno, hay agravios muy profundos de los que te da cuenta esa gente, que no es que ellos sean capaces de formular la idea, mire usted, como mi madre siempre estuvo enferma y nunca encontré una institución de salud que la recibiera y la atendiera, por eso soy delincuente, no es que construya así, pero cuando tú reconstruyes el discurso dices, siempre bueno, hay una falta. Allí hay algo, ¿no? Esas fallas de no un buen gobierno, de no un gobierno sensible ante cosas de la población. Otro de los estudios que yo hice en algún momento fue un estudio con homicidas, hombres y mujeres, y una de las constantes que me llamó la atención, había, por ejemplo, en la infancia de estos niños, no siempre, pero en varios casos que te llaman la atención, duelos no resueltos. Habían matado a su padre, a su madre, a algún familiar, y nunca nadie les había explicado, los había abordado, los había protegido, los había contenido. Entonces son cosas que te llaman la atención. Otra más, yo creo que una de las cosas en las que poco también nos ocupamos como sociedad, esos niños sicarios de los que yo hablaba hace un momento, que están como adolescentes detenidos, pero que probablemente también son otros jóvenes que están en las cárceles, y lo poco que a la sociedad, que al Estado le importa esas cárceles. Están en condiciones verdaderamente infrahumanas viviendo allí, con ausencia de todo derecho, no hay derechos a la salud, están desesperados, sin medicina, sin actividades, con unas agresiones brutales, porque el Estado no se ocupa, no tiene el control, entonces todos esos abandonos, finalmente es la sociedad la que termina pagando los costos, porque esos niños, aun cuando han sido niños sicarios y han podido producir cosas tan gravísimas como las de Levarón y tantos otros casos,
esos niños son recuperables, son rehabilitables, por supuesto que sí, en su mayoría, Nos da una luz de esperanza en esto y como nos queda poco tiempo, quiero escuchar un poco en esa vertiente algo. Alejandra, el Estado sí, yo también creo que ha fallado en muchas cosas y luego decisiones que yo no entiendo, las estancias infantiles canceladas, cosas, en fin, lo digo yo, no lo dicen ustedes. Pero la sociedad a veces se organiza. Tú hablaste de las buscadoras, hablaste de ellas y hablaste de otras personas como tú, y te señalo a ti, que deciden coparticipar, corresponsabilizarse y tomar cartas en el asunto. ¿Qué decir de eso y del porqué de eso? De por qué de repente algunas personas deciden que esa causa, aunque no sea directa, sea la propia. Me parece que sí, que en estos escenarios bélicos también hay que recuperar una necesidad, incluso de quienes estamos acá hablando, de defender la vida y de decir, no normalizar, ¿no? Y que cada vez, sobre todo en estos últimos años, me parece cada vez más jóvenes y poblaciones se han acercado y como que han intentado. Bueno, también hay que entender que el miedo instalado por estas políticas de terror, pues muy poco permiten para que la sociedad rompa ese silencio, ¿no? Entonces, yo conozco mucha gente que dice, es que sí me duele lo que pasa, pero no me animo a ir a una marcha, por ejemplo, o no me animo a protestar más allá. Es decir, me parece que también es muy complejo el decir hasta qué punto la sociedad se está condoliendo o no, se está movilizando o no, pero me parece que sí, cada vez hay más gente interesada. Y esto, pues, ¿a qué se debe? A buscar la vida, la dignidad, como dicen muchas luchas de comunidades indígenas, ¿no? Que también las comunidades están siendo sumamente afectadas, muy ¿no? afectadas, muy Entonces, de ahí hay que ver qué está surgiendo y que no es nuevo, o sea, también es una lucha histórica de muchas poblaciones. Ok, Elena dice son recuperables y en esta lógica de lo que nos dice Alejandra es interesante, que es esta cuestión de, pues sí, también desde la comunidad se va generando un sentido de corresponsabilidad, de coprotección y obviamente de acción colectiva. Yo creo que eso es muy positivo, poner la mirada también en esa otra parte que también existe, si bien es absolutamente insuficiente frente a la catástrofe y frente a la violencia. Pero yo creo que ha habido otras experiencias, por ejemplo en Sudáfrica, cuando surgieron las comisiones de la verdad, también se dieron cuenta de que mientras el discurso seguía girando en torno de la violencia y la violencia, nunca se sale de allí, que tenemos un poquito también que dejar de hablar de violencia y empezar a hablar también, como incluso el presidente lo ha hecho, cómo podemos construir la paz, cómo podemos reconstruir los lazos sociales. Otra de las cosas que se sabe muy bien por diferentes estudios, qué es lo que, por ejemplo, a un delincuente cualquiera le permite desistir, o qué es lo que disuade a alguien de cometer un crimen que en este país tiene todos los incentivos para hacerlo. Es tan alto, ¿no? El grado de impunidad que eso promueve que cualquiera. Pero ¿qué es lo que desiste? Y es lo que hay que poder pensar. Siempre los abogados se equivocan cuando piensan que más leyes, más penas y más cárceles, eso es lo que va a decir. Algunos abogados. Sé que hay de los otros como tú, lo sé muy bien, pero no es eso lo que realmente disuade. En el fondo, lo único capaz de disuadir a una persona de cometer algún crimen son los lazos de afecto que lo unen a un determinado grupo social. Si el que una persona piense, ¿qué va a decir mi novia, mi mamá, mi amante, mi prima, mi vecino, mis hijos? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿No? Eso es, en la medida que aislamos a los individuos y los trasladamos de un estado a otro en las cárceles y pierden esos lazos sociales, esa gente que sale tiene mucho más incentivos para continuar delinquiendo, a diferencia de quienes permanecen en su comunidad y en contacto con esos lazos. Ahí hay un elemento, y sería la última pregunta del programa, muy importante que subyace a esta intervención de Elena, que tiene que ver con la solidaridad, que creo que tiene, digamos, es una de las explicaciones, Alejandra, de lo que ustedes han hecho. Sí, bueno, la solidaridad, como la confianza y como otros vínculos afectivos, son lo primero que ya han demostrado las investigaciones, por ejemplo, en la antropología de la guerra y del sufrimiento social. Lo primero que se daña son esas relaciones, ¿no? Y es lo primero que hay que recuperar. Es una parte de lo que hay que empezar a reconstruir, ¿no? A recuperar
de esas microrelaciones, pero también a nivel macro. Y no es fácil y nos va a llevar mucho tiempo. Pero me parece que apostarle también a esta parte afectiva es muy importante. Incluso, como bien señalas, que dices a los jovencitos que han sido, porque son perpetradores y hay un estado, pero es un estado punitivo que los tiene nada más ahí encerrados, vigilados. Bueno, ¿cómo hacemos? Son parte de esta sociedad. En esta sociedad se construyeron y han vivido un continuum de violencias, una cantidad de eventos violentos que también hay que entender qué los ha llevado a estar en esa posición. Y que continúan en esa Claro, situación. y cómo podemos reintegrar, ¿no? O sea, si queremos pensar en un futuro, en una posible reconciliación, tenemos que pensar en todos los diversos actores y cómo vamos a situarnos y a reacomodarnos, cómo resignificar esta experiencia, me parece. Pues muchísimas gracias a las dos. No son temas agradables, pero sí son temas importantes. Y son temas, lamentablemente, del presente mexicano, del pasado ya no tan reciente y, por desgracia, temo que seguirán siendo probablemente temas del futuro inmediato. Ojalá no del futuro inmediato y no de largo plazo, pero para que eso no suceda, la corresponsabilidad entre las autoridades, entre eso que llamamos Estado, que son muchas cosas al mismo tiempo, y la sociedad, es fundamental. Así que gracias por habernos acompañado a esta edición de Observatorio Cotidiano, y nos vemos aquí la próxima semana en TV UNAM, como todos los martes.